11 de la mañana con 46 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Como les habíamos dicho más temprano, nos iba a acompañar un médico argentino, periodista, el señor Nelson Castro. Él es médico neurólogo. Es una de las figuras excluyentemente referentes de la radio y la televisión de la República Argentina. Hoy está en Punta del Este, pueden decir qué lindo, vino de vacaciones. No, vino a trabajar. Ayer estaba frente a las cámaras de televisión en Buenos Aires haciendo su programa, un editorial bien interesante que tiene que ver con, bueno, un programa El Corresponsal que sale por el canal TN, que después vamos a hablar un poquito de eso, pero bueno, Castro estaba en Buenos Aires, vino para acá a hacer la presentación de un libro que se llama La Salud de Diego. Es un gusto que nos acompañe, la verdad que es un honor tenerlo en nuestro programa. Bienvenido. El gusto es para mí, qué lindo el canal que está, realmente no lo conocía los estudios, así que un gusto y lo felicito. Muchísimas gracias. Bueno, el libro La Salud de Diego, este último trabajo que lo va a presentar hoy a las 7 de la tarde en el International College. ¿Qué tema el de la salud de Diego? ¿Qué cuenta usted acá? Porque habla de varios tópicos, ¿no? Cosas que uno dice, y esto pasó, y esto dijeron. Bueno, ¿de qué habla? ¿Qué compendia usted en este libro? Bueno, es el primer libro que cuenta toda la historia de las enfermedades de Diego Armando Maradona. Desde sus comienzos, cuando tenía 16 años, los primeros problemas de salud, hasta el último minuto de su vida. Y que tiene además a Punta del Este como un lugar bisagra, digamos, porque aquí se produjo aquel episodio, por eso decidimos venir a presentarlo aquí, que frente al mundo dejó en evidencia los graves problemas de salud que tenía Maradona, ¿no? Acá Maradona vivió una instancia dramática y sobrevivió gracias a un acto heroico del doctor Jorge Romero. Así que cuenta todas las historias, toda la historia clínica de Maradona con todo detalle y por supuesto es, desde el punto de vista documental, el primer libro que tiene todo ese registro y es impactante porque hay muchas cosas que para la opinión pública estaban desconocidas. ¿Cuál es la verdad de lo que pasó con Diego? Porque obviamente usted escribió este libro con rigurosidad periodística, documental, etcétera, ¿verdad? Pero la verdad de Diego hay muchas cosas que no se saben y que sin lugar a dudas fueron minando su vida, digo, porque lo que pasó acá en el año 2000, que estuvo literalmente al borde de la muerte, con algunos ribetes que son realmente increíbles, ¿no? De lo que fue su entorno y el comportamiento que tuvo, un hombre que nunca estuvo bien cuidado, nunca estuvo bien rodeado, salvo de su familia, que siempre lo quiso bien, pero después quienes lo rodearon en muchos casos no le hicieron mucho bien a Maradona. Eso fue en enero del 2000, Maradona murió en noviembre del 21, o sea que fueron 2 décadas también de excesos, de barbaridades, de una vida que hasta muchos dicen demasiado duró. Sin duda. Mira, en este libro siempre más me gusta mencionar a la gente que me acompañó, me ayudaron mucho Juan Manuel Lombardero y Pablo Corso porque fue una investigación muy exhaustiva y es muy interesante tu pregunta. El libro lo que muestra en primera instancia es que los problemas de Maradona con la droga comenzaron a muy temprana edad. Nosotros lo conocimos, es decir, el mundo lo conoció allá en el 91 cuando apareció ese doping en Nápoles. Pero lo cierto es que el problema de Maradona con las drogas venía de mucho antes. Según cuenta y reconoce el mismo Maradona, desde el año 82 en Barcelona. Pero según para el libro lo contó Carlos Fren, el futbolista que fue amigo de él, el problema de Maradona con la droga era previo al 82. Así que ese es un aporte importante que hace el libro, es decir, muestra que el problema de Maradona fue algo temprano en su vida, ¿no es cierto? Y muestra en esa consecuencia además lo autodestructivo. Y el otro elemento, que digamos los pilares, es que Maradona era adicto prácticamente a todo. Es decir, lo fue a la cocaína, lo fue al tabaco, lo fue a la marihuana, lo fue al alcohol, era un adicto del sexo, es decir, tenía esa personalidad. Todo esto, digamos, el libro transcurre sobre esos 2 pilares. La familia sabe, cuando digo la familia me refiero a Claudia, Dalma, Gianina, conoce este libro, usted los consultó, forman parte. Nosotros lo consultamos para ver, ninguno quiso hablar, para ver si querían hablar. No era necesario, porque el otro elemento que tiene el libro es el rigor documental. Tiene 2 cosas muy importantes, ¿no? Entre tantas. Primero hablaron todos los médicos que lo atendieron a Maradona. Todos. Eso no había ocurrido nunca. Y el segundo punto, nosotros pudimos tener acceso a las historias clínicas de Maradona.
Así que tiene un libro desde el punto de vista de los testimonios y de los documentos de una rigurosidad absoluta. Porque obviamente el libro no va por los elementos, los conflictos familiares y demás, sobre eso se van a encargar las biografías. Así que nosotros consultamos por si querían decir algo, ninguno quiso hablar como nosotros lo suponíamos, pero tampoco era necesario, en vista de toda la solidez documental y testimonial que el libro tiene. Hay algunos aspectos sobre los que usted escribe. Una frase que ilustra su muerte: se debe estar haciendo el dormido. Sí. Cuando lo ven, tanto la médica, la doctora Kosachov, como una de las enfermeras, en ese lugar horrible, en donde Maradona fue a pasar sus últimos días, piensan que él estaba efectivamente dormido, porque se ve que tenía esa actitud de hacerse el dormido cuando no quería estar en contacto con ninguno de los que lo molestaban. El problema es que había fallecido, y había fallecido lo suficiente, comillas, antes como para que cualquier maniobra de reanimación fuera imposible. Y eso demuestra una de las cosas que va a ser motivo de discusión en el caso judicial, que es lo mal cuidado que estaba. Bueno, yo le iba a preguntar la causa judicial, que bueno, usted citaba a Kosachov y también está su médico personal. El doctor Luque. El doctor Luque, Leopoldo Luque, que están severamente comprometidos, sí. Inclusive cuando salieron a la luz los audios, las conversaciones que tenían, están hasta las manos, como se dice vulgarmente, ¿no? Efectivamente. Yo no sé cuál va a ser la decisión judicial del juicio que comenzará acá a 2 años, si habrá penas por negligencia, imprudencia, impericia o dolo. Lo que sí nosotros establecemos y demostramos es efectivamente el cúmulo de errores médicos que se cometieron, que fueron muchos. En primer lugar, porque Maradona nunca debió haber estado allí. Ahí nosotros en el libro describimos con todo detalle una reunión muy importante que se hizo en la Clínica Olivos, que te recuerdas es el lugar donde había ido para operarse, en la cual los directivos médicos de la Clínica Olivos desaconsejan el alta y además aconsejan 2 lugares de internación que la Clínica Olivos se había comprometido a gestionar. Y la familia y el médico, el doctor Luque, no aceptan eso. Así que eso fue un elemento muy importante, crucial, en cuanto a lo que pasó después y desencadenó su muerte. Después, bueno, yo creo que el tema Maradona, como además en Argentina, que idolatran, los ídolos son ídolos de verdad, juegan un papel preponderante en la vida misma de los argentinos, ¿verdad? Ha pasado con cantantes, con artistas, con escritores, con políticos, en este caso con un futbolista, con Diego Armando Maradona, que además una cosa fue en los campos de juego y otra cosa en su vida personal. Pero en definitiva, como que post-mortem Maradona es cada día más ídolo, ¿verdad? Cada lugar se ha transformado en un santuario y las historias sobre su vida, más allá de las causas judiciales, siempre tienen elementos que la enriquecen, que generan eso del misterio, de esto no se sabía, o había otro costado que no se había hecho público Maradona, como que parecería que la figura de Maradona después de muerto se agiganta cada vez más. No, sin duda. Y cuando aparezcan las biografías de algunos de los biógrafos importantes que va a tener Maradona, nos vamos a encontrar con muchísimas cosas desconocidas, ¿no? El libro va a hacer referencia al tema de la salud. De la salud está todo. Y creo que la salud es una columna vertebral que va a permitir entender muchas de las otras cosas que pasaron con Maradona, que tenía una personalidad autodestructiva. Es una cosa realmente tremenda, ¿no es cierto?, para alguien que tenía comprensión del daño que le hacía la droga, pero que nunca aceptó, más allá de 2 o 3 momentos episódicos, nunca aceptó someterse a un tratamiento continuado a lo largo de su vida. Eso es un elemento muy importante. Ahí estamos viendo una de las tantas veces que Diego Armando Maradona viajaba con el Guillote, ¿no? Con su amigo del alma, con quienes, no sé, poco menos que hasta fueron pareja, pero en definitiva a nosotros nos queda indeleble aquella imagen y aquellos episodios de cuando en el año 2000 venía Maradona en la camioneta prácticamente muerto con un doctor Romero que decía por favor apurémonos porque se nos muere, y Coppola primero pidió para darse una duchita en la casa donde estaban porque sabía que los medios en el sanatorio Cantegrí los iban a asediar, y Coppola se preocupó por su apariencia física, del estar arreglado, perfumado. Y después con Maradona muriéndose que paran a cargar nafta en una estación de servicio. Son 2 casos, 2 hechos puntuales que
pintan de cuerpo entero la barbaridad en el manejo de la situación. Sí, sí, yo aprovecho esto para decir dos cosas, ¿no? Porque es muy importante, porque además yo esto lo está hablado con Coppola, que asume su autocrítica de esto, ¿no? Yo quiero valorar, y una de las cosas que buscamos en el libro, lo que hizo el doctor Jorge Romero, médico joven, de una excelente formación, y de un gran criterio. El doctor Romero le salvó la vida a Maradona sin nada. Digamos, él hizo un diagnóstico correcto de saber que Maradona, si no venía al sanatorio Canterillo donde fue, se moría. Pero no solamente hizo eso, ¿no es cierto?, diagnosticar, sino que tomó una decisión que parece muy tonta, pero de conocimiento médico. Él lo lleva a Maradona y dice: Maradona va a viajar sentado, porque si nosotros lo ponemos acostado, lo que llaman de cúbito dorsal, se muere. Eso demuestra un nivel de precisión diagnóstica de un médico joven, con mucha templanza, con mucho carácter y con mucha formación. Y quiero destacarlo esto, ¿no? Porque a veces en el tiempo las cosas se pierden y Coppola hizo una precisión absolutamente equivocada en su momento. Hoy lo reconoce, que por lo menos le salvó la vida, de lo que hizo Romero. Pero Romero mostró un temple y una formación para un médico recién recibido realmente impresionante. Estábamos viendo imágenes justamente de los episodios en Punta del Este, veíamos al doctor, ahí están las imágenes del asistencial, del sanatorio de Cantegril, del doctor Frank Torres, quien era que, bueno, hablaba a los medios dando el parte permanentemente de la salud de Diego Armando Maradona. Bueno, de hecho, Maradona cuando llega, lo ponen en la camilla y hace una fibrilación ventricular, que es una regla muy grave, que obliga a desfibrilarlo, demostrando que efectivamente, si no hubiera venido sentado, se moría. Bueno, esas son las imágenes de Maradona llegando a Punta del Este en enero del año 2000, porque además un verano en el que todavía venían, ahí está Coppola, ¿no? Impecable. Fíjate vos, ahí algunas caritas tan jóvenes, claro, hace más de 20 años de esto. Estaba en el ojo de la tormenta toda la situación, pleno verano del 2000, además un verano emblemático. ¿Qué va a pasar con el nuevo siglo? Había una expectativa, ahí está el doctor Torres, una expectativa enorme generada, y además el astro del fútbol mundial, Diego Armando Maradona, le pasa esto, una situación de sobredosis de drogas en Punta del Este. O sea, era una cosa rimbombante, explosiva por donde se lo mirara. Entonces, bueno, tuvo una cobertura muy especial cuando venían, decía, a Punta del Este los medios argentinos que se instalaban toda la temporada. Lamentablemente eso ya no ocurre más, pero bueno, tuvo una cobertura sobredimensionada y llegó al mundo, ¿no? Y hoy quedan esos ruidos, esas dudas. ¿Qué se podría haber hecho que no se hizo? ¿Qué se hizo y se hizo mal? ¿Se le podría haber salvado la vida a Maradona a pesar de su carácter autodestructivo? Bueno, efectivamente, de haber estado en un lugar institucionalizado, es decir, en un sanatorio, hubiera tenido una chance más que no tuvo allí. Porque efectivamente, primero la causa de su fallecimiento es una insuficiencia cardíaca que se hubiera detectado seguramente mucho antes, ¿no es cierto? Y por lo tanto se hubiera tratado mucho antes y seguramente hubiera evitado esta situación. Maradona pudo haber tenido una chance más, claramente. Era una bomba de tiempo, ¿no? Realmente un hombre con un deterioro fenomenal, porque él tenía todo un cuadro de abstinencia alcohólica y de alcoholismo muy severo. Pero de haber estado en una institución médica, un hospital, en un sanatorio, hubieran detectado que él estaba teniendo un problema cardíaco, lo hubieran tratado y seguramente hubiera superado ese cuadro, ¿no? Y hubiera continuado siendo una bomba de tiempo, claramente. Haber estado en ese lugar, efectivamente, precipitó su muerte. Esto es indiscutible. ¿Qué siente usted como argentino y además como médico, más allá de que usted es neurólogo, pero qué siente usted de escribir un libro sobre este personaje y de realizar una obra literaria? Es un desafío. El tema de la salud de las personas públicas es realmente muy interesante, es un tema que me apasiona. No es fácil, porque vos dijiste algo muy puntual, muy bueno. Estás hablando de un ídolo, ¿no? Y el ídolo, viste, se le perdona todo, ¿no? Entonces cuando vos mostrás todas estas cosas, hay quienes se enojan, después lo aceptan, ¿no es cierto? Y lo comprenden. Pero además cuando vos escribís el tema de la salud, mostrás a la persona en su verdadera dimensión, con sus grandezas, con sus miserias, con tus problemas. Y es una ventana que te permite entender muchas cosas de lo que, cuando es una persona pública, le pasa públicamente a esa persona, que a veces para el espectador dice: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué le sucedió esto? ¿Por qué
acaeció tal cosa. Bueno, cuando vos escribís sobre la salud, en casos como este, te permite explicar, mira, aquella vez esto pasó porque estaba pasando esto. Tal cual. Usted sabe que me veo tentado de hablar en general de la política argentina, de la situación actual de la Argentina, porque además yo escucho a veces los editoriales suyos en el canal TN, y es un periodista que le da palo al gobierno y a la oposición. Sí. Usted criticó muy duramente lo que pasó con el presupuesto en la Argentina, que es inverosímil realmente, sí. Lo que pasó con esos... Usted decía claramente, la gente se cansó en las elecciones, se cansó en estas que hubo, estuvieron las pasos y después las de medio término, la gente dijo, vamos a cambiar la fuerza de poder legislativo, ¿verdad? No queremos más, como decía usted, un kirchnerismo que atropelle y que haga todo. Vamos a equilibrar un poco más las fuerzas políticas, pero se logró. Pero en una medida muy justita, donde alguno falte, otra vez se pierde ese equilibrio que se logró y pasó en este presupuesto. Pero usted critica al gobierno de la oposición, al gobierno por lo que hace y a la oposición también por lo que hace o por lo que no hace. ¿Qué camino le ve a la Argentina? Porque uno desde acá es difícil y a su vez es fácil jugar de afuera, ¿no? ¿Qué opina usted? La Argentina tiene un enorme problema de representatividad política. Y tiene además algo que está ocurriendo muy nocivo, que es la grieta política. Algo que Uruguay no tiene. Lo cual no significa que no existan diferencias, son dos cosas distintas. Entonces, se da esto. La grieta te sirve para ganar elecciones. Yo me diferencio de vos y la gente dice, acá hay un diferente. No sirve para gobernar. Porque vos cuando gobernás, y además en una situación de equilibrio, necesitas tener un acuerdo con el otro. Esto es lo que las dos estructuras políticas que se disputan el poder en la Argentina, el peronismo kirchnerista y Juntos por el Cambio, no entienden. Por eso la Argentina viene sufriendo durante los 12 años del kirchnerato, más los 4 de Macri, más los 2 de lo que viene transitándose un camino de fracaso. Y la Argentina no tiene posibilidad, no va a tener una posibilidad importante, visto los problemas que tiene, 40% de pobreza. 40% de pobreza significa que vos no lo arreglás eso solamente con que la gente en vez de ganar 100 gane 200. Hay ya un problema cultural, educativo y demás. Entonces, mientras estemos con esto, la Argentina no tiene posibilidades de enfrentar, digamos, los problemas con el nivel de soluciones duras que exige. Este es el problema crucial que hoy tenemos en la Argentina y que por lo tanto abarca a las dos fuerzas políticas. Ahora, hemos tenido la posibilidad de conversar con figuras argentinas aquí en nuestro programa, sobre todo en temporada, y no logramos entender, incluso esto me hago cargo de que me animaría a decir que acá en Uruguay no llegamos a entender porque, bueno, hubo un gobierno del kirchnerismo que, bueno, lo terminó Cristina Fernández, y que el pueblo argentino le dijo basta, y le bajó la cortina y votó a Macri. Resulta que el gobierno de Macri tampoco fue tan bueno, ni tampoco hizo lo que había dicho que iba a hacer, a tal punto que el pueblo argentino volvió sobre sus pasos y votó al kirchnerismo a pesar de la mega ola de escándalos de corrupción que los tiñó. Entendimos acá en Uruguay que los argentinos a la corrupción no le dan la importancia que de repente le damos nosotros, que para nosotros es algo que realmente mancha y tacha, punto, en cualquier orden de la vida. El argentino se fija más en el empleo, en la economía, ¿no? Eso llegamos a comprenderlo. Pero ¿cómo puede ser de que están realmente tomando a ver cuál es la opción menos peor? ¿Y qué hay? No hay una nueva alternativa, o sea, van a seguir más o menos recorriendo los mismos caminos. Hoy no la hay, porque además que movimientos como lo de Milei y lo de Esper, digamos, son elementos extremos. Nadie puede decir que va a pasar en 10 años, pero digamos muy incipiente y con promesas irrealizables. Es decir, cuando tu promesa es yo voy a terminar con todo lo establecido, eso es imposible. Macri también tenía las mismas cosas y después vos tenés que formar parte de eso. Entonces, vos, tu pregunta lleva a esto. Vos necesitas decir, mira, yo necesito del otro. La Argentina vienen decidiendo en las elecciones el 30% de población independiente. El kirchnerismo tiene 30%, el macrismo tiene 30%, y ahí hay un 30% que decide, que una vez votó a Macri, en el 19 el gobierno de Macri fue una catástrofe económica, sobre todo la parte final, y obviamente cuando vos el tema de cierre de empresas, algo que
ustedes acá afortunadamente no tienen, porque hay una estabilidad, no significa que sea el paraíso. Entonces, el elemento, digamos, de la valoración de lo institucional baja. Porque vos decís, bueno, mira, yo no puedo votar a este, pero si me quedo sin trabajo, sin esto, sin aquello y demás, necesito esto. Esto es descriptivo. Y apareció entonces Alberto Fernández, que generó la expectativa interesante, y yo en algún momento le di crédito a esto, a decir, bueno, yo voy a hacer una diagonal. ¿No es cierto? Porque además Alberto Fernández había sido muy crítico de las cosas del kirchnerismo que criticamos nosotros. Pero nos encontramos con que el presidente es un mentiroso. No, nos encontramos con un mentiroso que desconocíamos mucho. Que lo que volvió es al kirchnerismo. Prueba de que volvió al kirchnerismo, ¿cuánto sacó? El 30% otra vez. Entonces hay un porcentaje de la sociedad que es la que decide que está buscando efectivamente quien encuentre la diagonal. Hoy no ha aparecido ese líder político en la República Argentina. Y entonces tenemos un problema porque nadie va a venir a invertir a un país cuyo gobierno un día va para Salta y otro va para Ushuaia. Vos decís, no, mira, yo no puedo hacer esto. Y es lo que está pasando y va a seguir pasando mientras este patrón se repita. Qué lamentable, ¿no? Porque un país tan rico, tan poderoso, tan potente como la Argentina, que ha sufrido crisis gravísimas desde todo punto de vista y ha vuelto a resurgir. Es un país maravilloso, fabuloso, pero bueno, ustedes mismos lo dicen, ¿no? El gran problema de la Argentina son los argentinos. Bueno, hay datos objetivos. Cuando Argentina sale de la brutal dictadura, y llega el doctor Alfonsín, que fue un gran presidente, al que le faltó interpretar que efectivamente necesitaba un elemento económico más sólido, Argentina tenía más o menos el nivel de pobreza, estaría en el, voy a ser exageradísimo, 8-9%. Hoy tiene 40%. Esto es culpa de la dirigencia política, pero claramente, la dirigencia política argentina, con excepciones, pero los que han mandado han llevado al país a esta situación. Y el tema es que nadie se hace cargo. Nadie se hace cargo. Dice, mira, yo hice este aporte al deterioro de la Argentina. Es tremendo. Cuando vos lo ves en perspectiva, te impacta. El manejo de la justicia, ¿no? Bueno. ¿Cómo Cristina Fernández ha manipulado la justicia? Que bueno, de hecho han quedado sobreseídos y anuladas prácticamente todas las causas que estaban en su contra, ¿no? No sé si queda alguna. Sí, alguna queda y seguramente va, ahora visto el resultado de la elección, que ha restablecido el equilibrio político y que le ha quitado a Cristina el Senado, la justicia ha comenzado a avanzar, lo cual es tremendo también. Es tremendo que haya un juez que diga, yo voy a esperar el resultado. La situación de Cristina se va a complicar. Algunos sobreseimientos que vimos antes de las elecciones van a ser recurridos. Va a ser difícil que ocurran, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista de la realidad, vos decís, el otro día vino ahí un caso en relación a Echegaray y demás, que fue condenado el de la FIP, vos decís, pero si esto podría haber ocurrido, esta condena en julio, ¿por qué ocurrió una semana después de las elecciones? Entonces, ese es un problema muy grave que tiene la justicia, porque, por supuesto, ¿quiénes nombran a los jueces? La política. Y la política en esos cargos clave, mayoritariamente el peronismo, hay que decirlo, ha buscado jueces venales que, digamos, decir, bueno, este juez me debe gratitud y no me va a condenar. Es un problema. Realmente. Nelson Castro, la verdad que es un placer conversar un ratito con usted, digo, verlo a través de la televisión, a través de dispositivos y ahora poder conversar personalmente, la verdad que es un grato placer para nosotros. Gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias. Encantado de haber estado acá, gracias por la generosidad de siempre. Buena suerte hoy a las 7 de la tarde, International College, lanzamiento de este libro que tiene que ver con Diego Armando Maradona. Los que vayan se van a encontrar con una sorpresa muy interesante. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, muy bien, están todos invitados. Hoy, hora 19, International College, allí en la Avenida del Mar, casi Boulevard Artigas, el periodista argentino, doctor Nelson Castro, estará presentando esta obra. Gracias. A vos, gracias por tu generosidad, a toda la gente que un placer recibirlo aquí. Señoras y señores, pausa, 12 del mediodía con 11 minutos, ya volvemos.